tras la victoria del ejército ruso en Ucrania, el presidente Vladimir Putin ha puesto su mirada en México para ver cuántos mexicanos están de acuerdo en una alianza militar secreta donde involucre el ejército de México y el ejército ruso. Serían dos países y un solo ejército, donde ambos deberían defenderse mutuamente si otro país intentara agredir a uno de los estados miembros. México compra 24 aviones rusos que aún no han sido entregados y te vamos a decir cómo van esas negociaciones. Además, Estados Unidos interviene por temor a que México pueda tener un ejército grande y moderno, pero México también tiene temor de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya posee un ejército grande y moderno y lo ha amenazado varias veces con intervenirlo militarmente, por lo que los militares rusos ya están en México. Ahora bien, ¿por qué el gobierno ruso se ha acercado tanto a México como para querer hacer una alianza militar secreta donde se puedan funcionar ambos ejércitos? Rusia se había enfrascado en un conflicto con Ucrania, el cual se había prolongado más allá del tiempo que se había estimado. Pero en estos momentos, varios militares de altos rangos de Ucrania se están entregando a las tropas rusas. Esto ha venido sucediendo por un descontento de los militares ucranianos con el gobierno de Estados Unidos, quien estaba financiando, entregándole todo el armamento que se utilizaba para combatir en contra del ejército ruso. Pero luego que Hamas atracara a Israel y ahora Israel se haya enfrascado en un conflicto en la Franja de Gaza, Estados Unidos le ha dado la espalda a Ucrania para defender a Israel de los palestinos, por lo cual el ejército de Volodymyr Zelensky ha quedado a merced del ejército ruso, donde todos los días altos miembros militares desertan y se entregan al ejército ruso. Lo que Rusia quiere planear en México es crear un ejército donde ambos países inviertan en sus defensas y puedan defenderse mutuamente. El llamado dos países, un solo ejército. Esto traería a las fronteras estadounidenses todo tipo de material bélico de procedencia rusa. Estamos hablando de submarinos, portaaviones, aviones de combate, destructores y helicópteros, que por cierto, Rusia está negociando la compra de 24 aviones rusos Sukhoi 57 que ya se encuentran en movilización. Estados Unidos se opone a estas compras ya que los aviones rusos de quinta generación tienen un satélite que son invisibles a los radares estadounidenses, y si México pudiera hacerse con la compra de estos 24 aviones de combate, pues tanto Rusia como México tendrían acceso al espionaje de los Estados Unidos, tendrían el poder de la disuasión, donde los drones estadounidenses que espían territorio mexicano ya no podrían hacerlo por temor a ser derribados por estos aviones de quinta generación que son invisibles a los radares de Estados Unidos. Además que la llegada de estos aviones de combate a México le darían la garantía de que Estados Unidos no se atrevería a invadirlo, como ya han amenazado varios congresistas de los Estados Unidos y el expresidente Donald Trump, que de llegar a la Casa Blanca en el 2024, uno de sus planes prioritarios es intervenir militarmente a México. Estados Unidos interviene por temor, no quiere que México fusione su ejército con el ejército ruso, pero tampoco quiere que México le compre aviones de quinta generación a Rusia. México tenía casi 2,000 millones de dólares para invertirlo en aeronaves sofisticadas para modernizar el ejército. A quien primero se le hizo el acercamiento fue a Estados Unidos para que le vendiera los F-35. Estados Unidos se negó, ya que los únicos países que pueden poseer estos aviones deben estar incorporados a la OTAN, y México no pertenece a uno de estos países, por lo que el presidente optó por negociar con Vladimir Putin la compra de los aviones procedentes de Rusia. Estados Unidos ha amenazado reiteradamente que va a sancionar empresas mexicanas y que incrementará las sanciones a las empresas rusas si se llegan a concretar
estas ventas y compras de aviones de quinta generación, que son una piedra en el zapato para los Estados Unidos, ya que si Rusia y México lograsen fusionar sus ejércitos, no solamente habrían aviones de combate en México, sino que eso traería todo tipo de material bélico al país y los Estados Unidos verían desvanecer la posibilidad de intervenir militarmente a México en el futuro, como lo tenían planeado algunos gobernadores y congresistas. Estados Unidos está a punto de la quiebra económica y la única forma y fuente de ingreso que puede conseguir el país en el futuro es interviniendo a México con alguna excusa para apoderarse de sus recursos naturales, el petróleo y el oro. Pero si México no hace algo en este momento y evita esa intervención, los Estados Unidos podrían materializarla más temprano que tarde. Pero ¿cuál es el temor que tiene México? Ya que Estados Unidos teme que México tenga un gran ejército, pues México teme al ejército estadounidense, ya que si el gobierno decidiera enviar sus militares y invadir a México, se le haría bastante fácil por la capacidad y la superioridad aérea que tienen los militares estadounidenses en comparación con los mexicanos en este momento. Pero esa comparación de fuerza se igualaría muchísimo si hubiera una fusión de ambos ejércitos, ya que algunos expertos estiman que el ejército de Rusia es aún más poderoso que el estadounidense y que sus aviones destructores y submarinos son aún más potentes que lo de Estados Unidos. A esto es a lo que Estados Unidos le tiene temor, pero México teme que esa invasión llegue y lo encuentre maniatado y con un ejército que no esté a la altura del ejército estadounidense. Los militares rusos están en México y han venido varias veces. El primer acercamiento de los rusos en México llegó en el gobierno de Felipe Calderón. Luego lo tuvimos en la independencia de México. Varios militares rusos marcharon junto a nuestro ejército y ahora lo vemos distribuyendo los alimentos en los centros de acopio y trayendo aviones repletos de comida y medicina, ayuda humanitaria para los centros de acopio. Pero la alianza militar secreta entre Rusia y México es conveniente para ambos países. México rinde las condiciones para tener un ejército como el de Estados Unidos o como el de Rusia. ¿Cuál es la posibilidad de que esto llegue a materializarse y cuántos mexicanos votarían a favor de la fusión del ejército de Rusia con el ejército de México? Que aunque ambos países sean libres, independientes y soberanos, tendrían un mismo ejército que velaría por la seguridad nacional. Además, que esto traería consigo aviones de quinta generación que van a terminar siendo propiedad de México, los cuales llegarán con sus pilotos incorporados para que enseñen a los pilotos mexicanos a cómo maniobrar y hacer operaciones aire-aire y aire-tierra, que es lo más versátil que tienen los aviones de quinta generación. Estados Unidos interviene porque tienen temor que México pueda tener un ejército modernizado con la ayuda y el poderío militar que viene de Rusia. Pero México también ha sentido temor por mucho tiempo y Estados Unidos lo único que ha hecho es amenazar el país con una intervención militar y no ha querido venderle ningún tipo de armamento que ha necesitado el ejército mexicano. Pero los militares rusos en el país han llegado solamente para ayudar en los centros de acopio y traer aviones llenos de ayuda, o se está buscando algo más. Estamos a punto de llegar a la fusión de ambos ejércitos, una alianza militar secreta que cree en México uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Los leo en los comentarios. Me gustaría saber quiénes están de acuerdo que se fusionen los ejércitos y que México se convierta en uno de los países más fuertes del mundo. No se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like, suscribirse al canal y activar la campanita, porque vamos a estar buscando información sobre todo lo que está sucediendo en esas conversaciones de las compras de los aviones de combates rusos. Vamos a ver cuándo se va a materializar y cuándo llegarán los primeros aviones a México para que te enteres primero. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.